Los sollozos silenciosos llenaron la habitación. Cada lágrima que caía era como un eco de mi vida anterior, de todo lo que ya no tenía. Me quedé allí, abrazando mi propio cuerpo pequeño, sintiendo la desesperanza envolviéndome como una manta helada. Kairos. Ese era mi nombre ahora, pero no me sentía como él. Todavía no podía reconciliar mi mente adulta con este cuerpo infantil. El peso de la verdad me aplastaba cada vez más. El cuarto estaba casi vacío, a excepción de una pequeña estantería de madera con unos pocos libros y juguetes viejos. El aire estaba impregnado del suave olor a polvo y el aroma fresco que entraba por la ventana. A lo lejos, podía escuchar el bullicio del pueblo, los gritos de los niños jugando y las voces de los adultos charlando en las calles. Todo parecía tan normal, tan cotidiano, pero yo no me sentía parte de nada de eso. Este era el hogar de alguien más, la vida de alguien más, y yo solo era un intruso en medio de todo. Me senté en el borde de la cama, tratando de calmar mi respiración. Mi corazón seguía acelerado, los latidos retumbando en mis oídos como tambores. Cerré los ojos, recordando a mis padres de la vida anterior, los momentos compartidos, las risas, todo lo que había perdido para siempre. Nunca más los veré. Esa verdad me golpeó con fuerza, y mi estómago se revolvió de nuevo. Nunca volveré a sentir el abrazo cálido de mi madre, ni las bromas tontas de mi padre. Mis amigos, las personas que me conocían realmente, estaban fuera de mi alcance. Probablemente ahora mismo estarían llorando mi pérdida, preguntándose por qué me había ido tan repentinamente, sin saber que yo seguía aquí, en algún lugar, atrapado en un cuerpo que no me pertenecía. Maldita sea, murmuré entre dientes, sintiendo el nudo en mi garganta volverse insoportable. Una parte de mí deseaba volver a casa, despertar y descubrir que todo esto era solo un mal sueño, pero sabía que eso era imposible. El sistema, este mundo, todo era real, tan real como el dolor que sentía. Me dejé caer de nuevo en la cama, hundiéndome en el colchón que crujió bajo mi peso. No podía seguir así. Este cuerpo era mi realidad ahora, y por mucho que quisiera aferrarme a los recuerdos, no podía cambiar lo que había sucedido. Tenía que sobrevivir, tenía que encontrar una manera de avanzar. ¿Pero cómo hacerlo? No sabía nada de este mundo, de esta nueva vida, y el sistema, aunque prometedor, apenas me ofrecía respuestas por ahora. El sistema, mis pensamientos se desviaron hacia esa palabra. Ese era mi único recurso. Si quería adaptarme a esta nueva vida, tendría que aprender a usarlo, a entenderlo completamente. Pero primero, necesitaba encontrar fuerzas. Sentía que este cuerpo aún no me pertenecía del todo, como si cada movimiento fuera torpe y fuera de lugar, pero tal vez eso cambiaría con el tiempo. Me incorporé lentamente, secando las lágrimas de mis mejillas con la manga de mi camisa. No podía dejar que el dolor me consumiera. No aquí, no ahora. Aún tenía tiempo para lamentar lo perdido, pero debía empezar a construir algo nuevo. El primer paso sería descubrir quién era este Kairos. Su vida, sus relaciones, y su lugar en este mundo. Un sonido en la puerta me sacó de mis pensamientos. Era mi madre, la nueva madre. Ella asomó la cabeza, su expresión llena de preocupación. ¿Estás bien, cariño?, preguntó con suavidad. Su voz era tan tierna, tan genuina, que me hizo sentir aún más culpable por ocultar lo que realmente estaba pasando. Sí, solo estoy un poco cansado, respondí, esbozando una sonrisa forzada. Ella me miró por un momento más, como si pudiera ver a través de la fachada que estaba poniendo. Pero, afortunadamente, no insistió. Bueno, baja cuando tengas hambre. He dejado un poco más de comida para ti. Y con eso, cerró la puerta suavemente detrás de ella. Sentí un peso en el pecho. No solo por la mentira, sino porque sabía que, en este mundo, debía aprender a adaptarme a nuevas relaciones, a nuevas personas. Ella era mi madre ahora, pero no era mi verdadera madre. Y sin embargo, en algún nivel, sentía una conexión con ella, aunque fuera el cuerpo de Kairos el que la reconociera. Me quedé allí, mirando la puerta cerrada, pensando en lo que vendría después. Este mundo era peligroso, pero estaba lleno de oportunidades. El sistema me ofrecía un camino hacia el poder, pero también debía lidiar con el hecho de que estaba completamente solo, sin nadie de mi vida pasada. Sus rostros, sus voces, sus risas, todo se desvanecía lentamente de mi memoria, pero el dolor de su pérdida seguía siendo agudo. No los volvería a ver, no los volvería a abrazar. Y mientras ese pensamiento daba vueltas en mi cabeza, sentí las lágrimas regresar, pero esta vez no intenté detenerlas. Lloré en silencio, abrazado por la soledad de mi nueva vida, preguntándome si algún día podría encontrar paz en este extraño lugar que ahora llamaba hogar.
Pasaron varios días desde que Kairos había aceptado su nueva realidad. Aunque el dolor seguía presente, comprendió que debía seguir adelante. La incertidumbre sobre el futuro lo asfixiaba, pero sabía que para sobrevivir en este mundo, tendría que fortalecerse. Había pasado suficiente tiempo atrapado en la melancolía y el miedo, ahora necesitaba actuar. El primer paso era el entrenamiento. Si este era el mundo de Dragon Ball, tal como lo sospechaba, entonces la fuerza era crucial. Con el poder que tenía ahora, no podía enfrentarse ni al más débil de los enemigos que sabía que vendrían. Todavía recordaba con desdén el número que había visto en sus estadísticas. Un poder de combate de 2,5. Incluso el granjero con escopeta del primer capítulo era más fuerte que yo. Pensó, sintiendo una mezcla de frustración y vergüenza. Había visto a personajes como Goku y Krillin, siendo niños, lograr hazañas increíbles. Hasta el mismo Goku bebé tenía más poder que yo en este momento. Eso no era algo que pudiera aceptar. La casa donde vivía tenía un pequeño patio trasero, rodeado por una cerca baja. Había una vieja bolsa de entrenamiento colgando en una esquina, probablemente utilizada por el anterior Kairos, el niño al que ahora reemplazaba. Kairos decidió que ese sería su campo de batalla personal por el momento. Podía entrenar allí sin atraer miradas curiosas, al menos por ahora. El primer día fue un desastre. Su cuerpo, aunque joven y ágil, no respondía como él esperaba. Cada golpe que lanzaba era torpe, cada patada perdía fuerza antes de siquiera hacer contacto. Los músculos de este cuerpo parecían estar fuera de sincronía con su mente adulta, y el control sobre su fuerza era ridículamente limitado. Las manos le temblaban después de cada intento de golpe. Esto no va a ser fácil, pensó, jadeando mientras se limpiaba el sudor de la frente. El cuerpo de un niño, por muy lleno de energía que estuviera, no podía compararse con el que él había tenido en su vida anterior. Sentía que estaba empezando desde cero, como si todo lo que sabía sobre el combate y el control corporal fuera inútil en este nuevo estado. A medida que los días pasaron, sin embargo, algo empezó a cambiar. Poco a poco, fue adaptándose a su nuevo cuerpo. Los movimientos se volvieron más fluidos, y aunque seguía sintiendo la torpeza de vez en cuando, el entrenamiento diario comenzaba a mostrar resultados. El sistema ayudaba ligeramente, mostrando estadísticas de mejoras marginales en fuerza y resistencia, aunque nada demasiado impresionante aún. Era un progreso, aunque lento. Una tarde, después de un entrenamiento particularmente agotador, Kairos decidió que era hora de recopilar información sobre el mundo que lo rodeaba. Había muchos huecos en su conocimiento. Sabía que estaba en el mundo de Dragon Ball, el sistema le dijo que faltaban 2 años pero tenía que estar seguro. Comenzó por hablar con su madre y las personas del pueblo, preguntando sobre eventos recientes. Aprendió rápidamente que el último torneo de las artes marciales había sucedido no hace mucho, lo que le dio una pista clave. Recordaba vagamente el orden de los sucesos de la serie, y si no se equivocaba, ese torneo era el mismo que Goku había ganado tras derrotar a Piccolo Daimao al final de Dragon Ball. Haciendo cálculos en su mente, basándose en la información que había obtenido, estimó que efectivamente faltaban aproximadamente 2 años para la llegada de Raditz a la Tierra. El comienzo oficial de Dragon Ball Z era una revelación agridulce. Por un lado, tenía algo de tiempo antes de que los grandes eventos comenzaran. Pero, por otro lado, 2 años no eran suficientes para lograr el tipo de poder que necesitaba para sobrevivir en un mundo donde los guerreros podían destruir planetas. 2 años, murmuró para sí mismo, mientras se sentaba en el suelo de su habitación, tratando de trazar un plan. Si Raditz aparecía en ese tiempo, eso significaba que la invasión de los Saiyans y la llegada de Vegeta y Nappa también estaba en el horizonte. Y esos eran solo los primeros obstáculos. Kairos sabía que los desafíos que vendrían después serían aún más aterradores. Sus pensamientos volvieron al sistema. No había interactuado mucho con él después de aquel primer día, pero sabía que ese era su mayor recurso. Si lograba dominar el sistema y aprovechar sus capacidades, podría ganar poder más rápido que con un entrenamiento normal. Pero no había mucha información al respecto, más allá de lo que ya había visto. Se sentó con las piernas cruzadas, cerrando los ojos, y decidió concentrarse. Sistema, muéstrame mis estadísticas, dijo en voz alta, esperando que funcionara como la primera vez. Al instante, las familiar líneas de texto aparecieron frente a él. Nombre: Kairos. Raza: humano. Nivel: 1. Poder de combate: 2, 6. Fuerza: 4. Resistencia: 5. Velocidad: 3. Control de energía: 1. Habilidades activas: ninguna. Habilidades pasivas:
Ninguna. Experiencia necesaria para nivel 2. 200, su poder de combate había aumentado ligeramente, aunque el número seguía siendo patéticamente bajo comparado con lo que sabía que necesitaría en el futuro. Goku y Krillin, cuando eran niños, ya superaban ese nivel con creces. Incluso el granjero con la escopeta que había aparecido al principio de Dragon Ball Z tenía un poder de combate de 5. Y aquí estaba Kairos, apenas alcanzando un miserable 2-6. Suspiró profundamente. Necesito más que esto, pensó, mirando los números con frustración. Si no consigo aumentar este poder rápidamente, no tendré ninguna oportunidad. Kairos sabía que no podía simplemente entrenar físicamente. Necesitaba aprender a manipular el ki, la fuente de poder principal en este mundo. Su control de energía era casi inexistente, pero si lograba dominarlo, su poder de combate aumentaría de manera exponencial. El ki era la clave. Mientras se recostaba en la cama, mirando el techo de su pequeña habitación, sabía que el tiempo estaba en su contra. 2 años no era mucho, pero tenía que aprovechar cada momento para fortalecerse. No solo por él, sino por todos los que estarían en peligro cuando Raditz llegara. Esa noche, mientras se acostaba en la cama, Kairos no podía apartar la mirada del techo. 2 años. El número seguía rebotando en su cabeza como un eco. No había forma de saber exactamente qué nivel de poder necesitaría para sobrevivir a la llegada de Raditz, pero sabía que su miseria actual no sería suficiente. Debo aprender a controlar el ki, se dijo una vez más, sintiendo la urgencia crecer en su pecho. Había leído que los humanos de este mundo, incluso sin un entrenamiento intenso, podían desarrollar la capacidad de sentir y controlar esa energía. Los recuerdos de los combates épicos que había visto en Dragon Ball inundaban su mente. El ki lo era todo. Kairos sabía que hasta la persona más débil, si aprendía a manejar esa energía, podía volverse poderosa. Al día siguiente, decidido a cambiar su destino, Kairos comenzó su entrenamiento de ki. No tenía un maestro ni ninguna técnica secreta que le ayudara, pero recordó algunas escenas claves de la serie, los principios que los guerreros utilizaban para aprender a controlar su energía. La calma, la concentración, y la respiración. Se sentó en el patio trasero de su casa, sobre una roca que parecía haber sido usada como asiento en algún momento, cerró los ojos y trató de concentrarse. La respiración profunda, la mente en blanco, parecía simple, pero a medida que intentaba concentrarse, sus pensamientos vagaban, recordando todo lo que había perdido. Las lágrimas casi regresaron, pero se forzó a respirar profundamente de nuevo. Calma, se repetía. Enfócate en el ki. Sabía que esta energía estaba en todas partes, dentro de él, alrededor de él. Solo necesitaba encontrarla. Las horas pasaron y, frustrantemente, no hubo resultados inmediatos. Sentía el sudor correr por su frente, y su paciencia comenzaba a agotarse. Pero recordó que para dominar algo, se necesitaba tiempo y disciplina, y por ahora, el sistema no lo iba a ayudar con esto. Esto dependía solo de él. Durante las semanas que siguieron, Kairos combinó sus entrenamientos físicos con su meditación de ki. Mientras su cuerpo empezaba a adaptarse al esfuerzo físico, sus músculos se fortalecían y su resistencia mejoraba gradualmente. Los números en su sistema subían lentamente, como pequeñas victorias que alimentaban su determinación. Su poder de combate había subido a 3-1, pero seguía siendo una cifra risible. Sin embargo, lo que más le preocupaba era la falta de progreso en el control del ki. Un día, mientras estaba en su habitual posición de meditación, sintió algo diferente. Un ligero hormigueo en su pecho, una sensación casi imperceptible, pero claramente distinta a todo lo que había sentido antes. Era pequeño, como una chispa, pero sabía que era aquí. Lo había encontrado, finalmente. Abrió los ojos de golpe, su corazón latiendo con fuerza por la emoción. Ese pequeño destello de energía era su primer paso en el verdadero camino hacia el poder. Aunque era minúsculo, era suficiente para darle esperanza. El entrenamiento se volvió más intenso. A medida que Kairos empezaba a sentir su energía interna más claramente, aprendió a convocarla con mayor facilidad, aunque no podía hacer mucho con ella aún. Las semanas pasaban, y cada día sentía cómo esa chispa se hacía un poco más grande, más manejable. Incluso intentó replicar los movimientos de los guerreros que recordaba de la serie, pero lanzar un simple ataque de energía como un Kamehameha aún estaba fuera de su alcance. Aún así, no se rindió. Cuando no estaba entrenando, Kairos recorría el pueblo en busca de información.
No tenía acceso a grandes fuentes de conocimiento, pero las conversaciones con los habitantes del lugar le proporcionaban piezas del rompecabezas que estaba tratando de armar. Los rumores sobre la batalla entre Goku y Piccolo Daimaro seguían frescos en las mentes de las personas, confirmando su teoría de que estaba en algún momento después de los eventos de Dragon Ball y antes del inicio de Dragon Ball Z. Sus cálculos eran claros. Faltaban aproximadamente 2 años para que Raditz llegara a la Tierra. Esa cifra lo seguía atormentando, como un reloj de arena que nunca dejaba de correr. Sabía que Goku y los demás ya estaban entrenando por su cuenta, aunque Kairos no tenía manera de acercarse a ellos por el momento. Aún no estaba preparado para enfrentarse al caos que vendría, pero esos 2 años eran todo lo que tenía. Una tarde, mientras entrenaba en el patio, la madre de Kairos lo llamó desde la casa. «Kairos, cariño, ven a cenar». La calidez en su voz aún le generaba una sensación agridulce. Aunque la mujer había sido increíblemente amable y amorosa con él, Kairos no podía evitar sentir una distancia emocional. Era difícil encariñarse cuando el peso de su pasado seguía presente en su mente. Entró a la casa y se sentó en la mesa con su madre, que había preparado un sencillo guiso. El aroma de la comida llenó la pequeña cocina, un espacio modesto pero acogedor. Las paredes estaban cubiertas por utensilios de cocina y unas pocas decoraciones sencillas, y la luz del atardecer se filtraba por la ventana, creando una atmósfera tranquila. «Hoy entrenaste mucho, ¿verdad?». Su madre sonrió mientras servía un plato generoso. Kairos asintió, sonriendo un poco. «Sí, quiero hacerme más fuerte». Ella rió suavemente. «Eres igual que tu padre». Su mirada se ensombreció ligeramente al mencionar al hombre que había sido el padre de Kairos en esta vida. Era un tema delicado, pero Kairos no preguntaba demasiado. Sabía que su padre había muerto hace varios años, y el Kairos original lo admiraba profundamente. Otro vínculo que él no podía reclamar realmente. Cenaron en silencio, y aunque Kairos apreciaba la compañía, su mente seguía enfocada en su misión. Sabía que en poco tiempo tendría que tomar decisiones difíciles, y que si no lograba un avance real con el ki pronto, su tiempo se agotaría antes de siquiera tener una oportunidad. Después de aquella cena con su madre, Kairos decidió que no podía seguir entrenando a ciegas. Necesitaba un enfoque más estructurado, algo que combinara tanto su desarrollo físico como el aprendizaje sobre el ki y sus futuras estrategias. Había aprendido algunas cosas sobre este mundo y sus habitantes, pero sabía que la improvisación sería su enemigo más letal. Durante las semanas que siguieron, su progreso fue notorio. Su entrenamiento con el ki comenzó a dar frutos más tangibles. Podía sentir su energía fluyendo a través de él con mayor intensidad cada día, y aunque aún no era capaz de lanzar un ataque de energía puro como el Kamehameha, el simple hecho de poder concentrar el ki en sus manos o pies ya lo hacía sentir más poderoso y confiado. Su fuerza física y resistencia también aumentaban a medida que su cuerpo juvenil se acostumbraba al riguroso entrenamiento. Una tarde, mientras entrenaba bajo el sol abrasador, el sistema se activó de nuevo. Sistema actualizado. Nombre: Kairos. Raza: humano. Nivel: 4. Poder de combate: 9, 5. Fuerza: 12. Resistencia: 10. Velocidad: 9. Control de energía: 5. Habilidades activas: ninguna. Habilidades pasivas: ninguna. Experiencia necesaria para nivel 5. 500, un poder de combate de 9, 5. Kairos miró la cifra en silencio, reflexionando. Era un avance considerable desde su lamentable comienzo, pero seguía sin estar cerca del nivel que sabía necesitaría para enfrentarse a amenazas reales. Si el poder del granjero era 5, y el de Raditz superaba los 1,000, él seguía siendo insignificante. Ni siquiera se acercaba a los niveles que alcanzaban los guerreros comunes de las fuerzas de Freezer. Kairos dejó caer sus manos al costado de su cuerpo, exhausto pero no satisfecho. «Esto no es suficiente», murmuró para sí mismo, secándose el sudor de la frente. No solo necesitaba volverse más fuerte. Necesitaba ser más inteligente. Fue en ese momento cuando comenzó a tomar forma su siguiente movimiento: el plan. Sabía que por muy fuerte que se volviera, no podía depender únicamente del poder físico. Las personas más poderosas de este universo, como Goku y Vegeta, siempre habían enfrentado adversarios mucho más fuertes que ellos, y a menudo, la estrategia y la astucia habían sido sus armas más efectivas. Kairos se sentó bajo la sombra de un árbol en su patio, su respiración aún agitada después del entrenamiento, y dejó que sus pensamientos corrieran. Comenzó a armar un esquema mental basado en todo lo que sabía del universo de Dragon Ball y los posibles futuros que le aguardaban.
Primero, evaluó la amenaza inmediata. Raditz. En 2 años, el Saiyan llegaría a la Tierra buscando a su hermano Kakaroto, Goku. Su poder de combate estaba alrededor de 1,200, un número aterradoramente alto en comparación con su propio 9,5. A ese ritmo, Kairos sería aplastado en un instante. Pero ese era solo el primer paso. Sabía que Raditz no sería el verdadero problema. Después de él, vendrían Vegeta y Nappa, y más adelante los horrores del universo como